accionistas o de los dueños de una empresa, ¿sí? Nada más que eso. Con el tiempo, eso fue a partir de la década del 70, ¿sí? Cuando se crea el concepto de grupos de interés, comienzan, digamos, la responsabilidad social empieza a abrirse, ¿sí? a otras personas distintas de los grupos de los accionistas, que son otras personas para las cuales la organización, digamos, va a afectarlas, va a depender, va a verse influenciada, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta las expectativas de estas otras personas. ¿Quiénes son? Los proveedores, los clientes, los bancos, las instituciones financieras, el Estado nacional, provincial, municipal, ¿sí? La comunidad, ¿sí? Tengan en cuenta que la comunidad es algo distinto. Cuando yo digo municipio, es algo distinto que comunidad. La comunidad digamos, son los ciudadanos, me refiero a los ciudadanos, a los habitantes de un determinado lugar. Cuando me refiero al Estado municipal, ¿sí? Me refiero a, digamos, el intendente, los funcionarios del gobierno municipal, ¿sí? Todos los empleados del gobierno municipal, todo lo que compone el municipio, ¿sí? Son dos partes distintas, pero bueno, eso ahora lo vamos a ver mejor. Entonces, cuando tenemos en cuenta el concepto de responsabilidad social, teniendo desde un punto de vista pluralista, desde un punto de vista que integra otras visiones, es el punto de vista de stakeholder, ¿sí? El punto de vista en donde la organización, digamos, va a entender que para cumplir sus estrategias o en la toma de sus decisiones, de sus cursos de acción, va a tener que tener en cuenta a estos grupos de interés, ¿sí? No está sola en el mundo o sola con sus accionistas, no, está con otras personas también interactuando. Entonces las tiene que tener en cuenta. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno, entonces habíamos visto que teníamos dos tipos de grupos de interés, ¿sí? Cuando digamos, en los prácticos se planteé, identifiquen los grupos de interés, ustedes van a tener que identificarlos viendo si son grupos de interés internos o externos a la organización, ¿sí? Entonces, tienen que ver si por allí los internos son los socios o los accionistas, los dueños de la empresa, ¿sí? Los directivos, los empleados, esas son las personas que están dentro de una organización, ¿sí? Y también tenemos personas que están fuera, que son todas estas personas que yo les nombré, los clientes, los proveedores, los contratistas, los bancos, las entidades financieras, ¿sí? La comunidad local, el Estado, ¿sí? Municipal, el Estado provincial, el Estado nacional, los sindicatos, otras asociaciones con las cuales la organización interactúa, las ONG, ¿sí? o entidades del tercer sector o de la sociedad civil, ¿sí? Tenemos un mundo digamos, muy extenso de personas con las cuales la empresa va a interactuar todo el tiempo. Y esto es algo dinámico, esto es lo que quiero que presten atención. Es algo dinámico cuando hay que clasificar a los grupos de interés, ¿sí? ¿Por qué les digo que es algo dinámico? Porque por allí, para una determinada situación de la empresa, los accionistas, los clientes, los proveedores juegan un papel determinado. En cambio, para otra decisión, para otra situación, para otra estrategia, todas esas personas van a tener otro rol, ¿sí? Se van a ir agrupando de distintas formas estas personas, estos grupos de interés. ¿De acuerdo a qué cosa? De acuerdo a la estrategia de la organización. ¿Qué es la estrategia? Es el curso de acción, las decisiones, lo que va a hacer la organización, ¿sí? Las decisiones que tome. En función de esto se van a agrupar de forma distinta estos grupos de interés, ¿sí? Y también, digamos, a veces los grupos de interés externos pueden manipular, pueden influir en los grupos de interés internos, ¿sí? De una organización. Por ejemplo, cuando tenemos un cliente muy importante, ¿sí? Que puede influenciar de alguna forma en el departamento de ventas de
una organización para que se haga lo que este cliente quiere, ¿sí? Entonces, hay veces en donde los externos influencian a los internos, ¿sí? Y también a veces puede pasar que, de alguna forma, los internos también influencian en los externos, ¿sí? Entonces, hay que ir viendo estos distintos mecanismos que se van formando entre los grupos de interés ante distintas acciones que vayan tomando las empresas, ¿sí? Bueno, ¿hay alguien que está en sala de espera? Sí. Bien, entonces, otra clasificación de grupos de interés, yo les dije recién entre internos y externos de la organización, ¿sí? Es la que propone Johnson, ¿sí? Que dice que de acuerdo al entorno van a ser los grupos de interés. Por ejemplo, hay grupos de interés que vienen del mercado, ¿sí? Que son aquellos que tienen que ver con la parte económica de la organización. Son aquellos que también este autor dice que inciden en el proceso de creación de valor, justamente del valor económico de la empresa, ¿sí? Son los que influencian en la economía de la organización, ¿sí? Por ejemplo, los proveedores, los competidores de una determinada organización, los distribuidores, los accionistas también, ¿sí? Todos estos tienen que ver con la parte económica, ¿sí? de una organización, mientras que otros vienen de otro entorno, vienen de un entorno tecnológico, y tienen que ver con todo lo que se relaciona a las tecnologías, a proveer tecnología, a proveer una determinada certificación, ¿sí? Para la empresa, una certificación que la va a habilitar para usar una determinada tecnología o utilizar un determinado estándar, ¿sí? También tiene que ver con el entorno tecnológico, los propietarios de tecnología, los propietarios de conocimiento, los propietarios de patentes, ¿sí? Tienen que ver con este entorno tecnológico que también va a influir en la organización. Ustedes el día de mañana cada vez más van a tener que interactuar con nuevas tecnologías, ¿sí? Así que los grupos de interés que vengan desde este entorno también van a ser importantes, ¿sí? Por ejemplo, no sé si conocen tecnología BIM, bueno, blockchain también está jugando un papel importante en la arquitectura. Bueno, son cuestiones que después vamos a ver en la parte por allí de sustentabilidad social, ¿sí? Cuando estemos en sustentabilidad social. Bueno, y por último, tenemos el entorno político, el entorno social político, que va a influir en la legitimidad social de la estrategia. ¿Qué significa? Bueno, esto va a estar conformado por todas aquellas personas que vienen de la parte legislativa, ¿sí? Del entorno legislativo, los que van a darle legitimidad a lo que hace la organización, ¿sí? Los que proveen las leyes, las normas, ¿sí? Las agencias gubernamentales tenemos desde este punto de vista, que también van a influir, obviamente las leyes van a influir también en la organización, ¿sí? Con esta clasificación, ¿qué quiero que vean? Que más allá de los grupos de interés por allí más conocidos que se nos puedan ocurrir, por ejemplo, proveedores, clientes, accionistas, también hay otros, ¿sí? Que vienen de otros entornos, que por ahí no son muy comunes, pero que también hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, este entorno tecnológico y este entorno político-social, ¿sí? Van a ser importantes también a la hora de que ustedes, como dentro de una organización o también trabajando en forma unilateral, digamos, lo van a tener que tener en cuenta porque van a afectar sus actividades, ¿sí? Entonces esta es otra clasificación, ¿sí? Además de que sean internos o externos, ¿sí? Bueno, ahora bien, lo que les voy a dar ahora son dos ejemplos para que vean, dos ejemplos que tomo de dos reportes de sustentabilidad. ¿Saben lo que son los reportes de sustentabilidad? ¿Alguien tiene idea? O informe de sustentabilidad, o balance social, o también son llamados memorias de sostenibilidad. ¿Saben lo que son? No, la verdad no. ¿No? Bueno, los vamos a ver con más detenimiento en la próxima unidad, a estos tipos de informes.
pero son una forma que tienen las organizaciones, las empresas, de comunicar a sus grupos de interés sus acciones de responsabilidad social, ¿sí? Desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, qué es lo que están haciendo por la responsabilidad social, por la sustentabilidad, mostrar indicadores, cómo van actuando, ¿sí? En cuanto a la responsabilidad social, sirve más que nada como una forma de comunicación y también como una forma de control de las organizaciones para ver, bueno, cómo van con respecto a la responsabilidad social, monitorear sus acciones, qué van haciendo, ¿sí? Qué les falta todavía por hacer para sus grupos de interés, ¿sí? Son muy interesantes. Estos ejemplos que tomo, los tomé como para que ustedes vean cómo dos organizaciones que se dedican a la construcción de dos países totalmente distintos, como son Colombia y España, comunican, ¿sí? Primeramente, sus grupos de interés, qué áreas son importantes para su grupo de interés, cómo se van a comunicar con sus grupos de interés, ¿sí? Fíjense, este caso, por ejemplo, es Construcciones El Cóndor, que es una empresa de Colombia que se dedica a la infraestructura e inversiones, ¿sí? Estos son algunos extractos tomados de sus reportes de sustentabilidad. Por ejemplo, en este reporte de colombiano, cuando la empresa los presenta a los grupos de interés, dice, los grupos de interés han sido priorizados en función de las interdependencias existentes entre ellos y las empresas, ¿sí? Es decir, esta interdependencia o esta influencia recíproca que existe entre un actor y el otro, ¿sí? Se han fortalecido mecanismos de diálogo con algunos grupos de interés para entender mejor sus expectativas, especialmente con comunidades, financiadores y colaboradores. Ellos llaman, los colaboradores son los empleados, ¿sí? A la luz de estas interacciones se ha fortalecido el sistema de gestión de riesgos, ¿sí? Fíjense entonces para qué le ha servido a la empresa identificar a sus grupos de interés. Para fortalecer su sistema de gestión de riesgos, para ver cuáles son sus riesgos y cómo actuar ante ellos, ¿sí? Se han diseñado rutas de intervención con comunidades y se han fortalecido la comunicación y los mecanismos de reporte con financiadores. Es decir, que identificar a los financiadores también les ha servido como para saber qué es lo que esperan los financiadores de la empresa, ¿sí? Para prestarles capital, ¿sí? Para justamente invertir en las actividades de la organización. Para la preparación del informe no hubo participación específica en ningún grupo de interés. Digamos, no hubo participación de los grupos de interés, sin embargo, fueron tenidos en cuenta. Y fíjense cómo la empresa los ha clasificado. Miren, tenemos grupos de interés, tenemos a los clientes, a los colaboradores, que son los empleados, los usuarios, los proveedores, los accionistas, las autoridades, las comunidades y los financiadores, que aquí tenemos a las empresas como los bancos, que son los que van a prestarle dinero a la organización. Y fíjense que la empresa no solamente los ha, digamos, identificado, sino que también ha determinado cómo se va a comunicar, cómo se va a relacionar con ellos, cuáles son sus mecanismos de relacionamiento. Entonces, para cada uno de estos grupos de interés, ha fijado un mecanismo distinto, ¿sí? Por ejemplo, tomemos los clientes. Se va a comunicar con ellos a través de contratos, a través de correspondencia, reuniones, comités, interventorías. ¿Saben lo que es un comité? Por ejemplo, porque por ahí yo voy a decir muchas palabras que por ahí son más de empresariales, y por ahí ustedes no las tienen en claro. Bueno, un comité es un organismo dentro de una empresa que se crea para que son 9 o 10 personas, cada uno representante de distintas áreas de la organización, y sirven para tratar distintos temas claves para la organización, ¿sí? Que requieren de un aporte multidisciplinario. Entonces, a veces, a través de los comités, bueno, esta empresa se va a comunicar con esos clientes, ¿sí? O a través de reuniones. Fíjense, por ejemplo, con las distintas autoridades, cómo se van a comunicar. Y a través de la solicitud de distintos permisos, distintas licencias que necesiten, también a través de correspondencia, visitas, y también a través de la normativa vigente,
¿sí? La autoridad sería ese entorno político-social que tienen que yo les hablaba recién, en el entorno político-social, esas va a estar dado por estas autoridades, ¿sí? Que le van a dar las normas legales a la organización para poder actuar, ¿sí? Fíjense cómo con las comunidades, a través de reuniones informativas, reuniones de socialización, sistemas de preguntas, quejas, reclamos, sugerencias, ¿sí? Boletines informativos, ¿sí? Todas son, digamos, distintas herramientas que va a usar la organización, esta organización en particular, para comunicarse con sus distintos grupos de interés, ¿sí? Esto es una empresa de Colombia. Vamos a ver, por ejemplo, esta otra empresa que se llama ACS, que son, digamos, son las siglas de Actividad de Construcción y Servicios, que también es el reporte de sustentabilidad de esta empresa. Fíjense que también ha definido sus grupos de interés, pero los ha agrupado en forma distinta, digamos, los ha identificado a esos grupos de interés, pero los agrupó en forma diferente, ¿sí? Por allí, entre una empresa y la otra, fíjense que hay similitudes y diferencias, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, en el reporte colombiano, se hablaba de los financiadores. Acá se habla de la comunidad financiera en esta empresa española, ¿sí? Y abarca a los inversores y accionistas, que la otra empresa los pone por separado, los accionistas, acá los pone en conjunto, ¿sí? Inversores y accionistas, entidades financieras y analistas y agencias de rating, que son aquellas agencias que los van, digamos, les van a dar un determinado puntaje para, por ejemplo, cotizar en bolsa o cotizar ante una determinada, ante la solicitud de un préstamo, ¿sí? Así que fíjense esas diferencias, a quién considera uno grupo de interés y a quién considera otro, en distintos países, con distintas culturas, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, los recursos humanos como agrupados, ¿sí? Los empleados propios y los empleados de los contratistas, ¿sí? En el otro reporte colombiano eran los colaboradores, ¿sí? Se nombran de esa manera. Entonces, fíjense estas diferencias terminológicas que existen entre un lugar y otro, pero básicamente toman a los mismos grupos de interés, ¿sí? En un lugar y en el otro. Hay algunas diferencias. Por ejemplo, esto de los analistas y agencias de rating no estaba tomado en cuenta por la empresa colombiana. Como así también, fíjense, la sociedad civil, tenemos a lo que es las asociaciones sectoriales que se toman en cuenta en esta empresa española, los medios de comunicación, ¿sí? Que no son tenidos en cuenta dentro de la empresa colombiana, ¿sí? Así que también fíjense, por ejemplo, a la sociedad civil que, bueno, que justamente integra a estos medios de comunicación que no son vistos dentro del reporte colombiano. Por eso, lo que quiero que se lleven de este reporte es que también cada empresa va a analizar sus grupos de interés con distintos tipos de complejidad, porque fíjense que esta empresa española lo que hace a continuación, una vez que identificó a sus grupos de interés, no se va a fijar solamente cómo se va a relacionar con ellos, ¿sí? Que es esta parte que tienen aquí, ¿sí? Que tiene que ver con los mecanismos de comunicación que veíamos dentro del reporte colombiano, sino que también lo que hicieron dentro de esta empresa es también ver cuáles son las áreas relevantes para cada grupo de interés. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que les va a importar a cada grupo de interés de la empresa? ¿Sí? Por ejemplo, los clientes van a estar, quizás esto les parezca un poco obvio, ¿sí? Pero es necesario para una empresa saber quiénes son sus grupos de interés y qué van a querer de la organización, qué van a querer saber, ¿sí? Esta empresa lo identificó, fíjense, ellos determinaron que los clientes, ¿qué les va a importar? La calidad e innovación de los productos y servicios ofrecidos, la gestión de riesgos, cómo gestiona la empresa los riesgos, ¿sí?
Entonces ellos identificaron el grupo de interés y qué es importante para este grupo de interés. Para los accionistas, bueno, los resultados económicos financieros, también la gestión de riesgos, cómo van a manejar los distintos riesgos, ¿sí? Porque los riesgos conllevan dinero, ¿sí? De manejar mejor o menor, digamos, de manejar, digamos, mejor o peor un riesgo, eso va a tener una consecuencia en dinero, ¿sí? Y los accionistas van a querer saber cómo se maneja el dinero que aportaron, ¿sí? Por eso les importa saber cómo la organización está gestionando los riesgos. Después, obviamente, el tema de la transparencia, la ética y la integridad. Cómo maneja la empresa estos temas, ¿sí? Que hacen también la responsabilidad social. Y los accionistas van a estar interesados en esto, como para saber, bueno, si la organización es transparente, cómo se maneja, porque esto hace también a la reputación de la organización y de ellos también que aportaron capital en esta empresa, ¿sí? Por eso también les importa saber sobre la transparencia, la gestión de riesgos, ¿sí? No solamente sobre los resultados económicos financieros. De hecho, hay encuestas que prueban que a los accionistas y a los inversores de distintas empresas cada vez más les interesa saber cómo gestionan las empresas el cambio climático. ¿Por qué? Porque del cambio climático vienen atados un montón de riesgos, ¿sí? Que inciden en la operatoria de las empresas y por ende inciden en los resultados económicos financieros de las organizaciones, ¿sí? El cambio climático es algo que incide en muchas cosas. Bueno, eso ya lo vamos a ver más cuando veamos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces los accionistas van a estar interesados también en este tipo de cuestiones, porque de la mano de ese tipo de cuestiones viene el manejo de los recursos financieros, ¿sí? Las pérdidas y las ganancias económicas, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿qué les va a interesar a los proveedores y a los contratistas de esta empresa española? Bueno, la capacidad de pago, ¿sí? ¿Cómo la empresa les va a pagar? ¿Cómo gestionan la seguridad y la salud, ¿sí? Dentro de la organización? Si cuidan o no cuidan a los colaboradores, a los empleados, ¿sí? Si les dan los materiales, todos los mecanismos que sean necesarios para protegerse, ¿sí? Eso también les va a interesar a los proveedores y contratistas de esta empresa, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en la comunidad local, la sociedad, las distintas ONG, ¿qué les importa? Bueno, ¿cómo va a contribuir a la sociedad, a la organización, la transparencia, la ética, cómo trata a las personas, ¿sí? Cómo gestiona la seguridad, la salud, también les va a importar, ¿sí? ¿Se dan cuenta de, digamos, esto es lo que quiero que vean, que a las empresas les importan también saber qué es importante para sus grupos de interés? No solamente, digamos, identificar los importantes, sino también saber qué temas van a ser importantes para estos grupos de interés, ¿sí? Profe, y una consulta, ¿cómo determinan ellos qué es importante para cada sector? Y bueno, esto se determina, muy buena pregunta, esto se determina a través de, primero, la organización que esté interesada por sus grupos de interés, va a hacer encuestas, va a hacer encuentros con sus grupos de interés, va a hacer talleres, ¿sí? Va a tratar de convocarlos y preguntarles para ver qué es lo importante, ¿sí? También va a hacer estudios de mercado, ¿sí? Para ver, bueno, qué es lo que les importa a sus clientes, ¿sí? Hay también hay estudios que se llaman de benchmarking, que lo que hacen es verificar qué es lo importante para las empresas del sector, ¿sí? Entonces, la empresa esos también digamos, son estudios que se hacen y algunos son públicos. Entonces, hay estudios que demuestran que para las empresas del sector los grupos de interés se van a estar interesados por algunas cuestiones importantes, ¿sí? Pero las empresas que quieren saber más finito de sus grupos de interés, qué es lo que quieren saber, bueno, van a hacer encuestas, van a hacer talleres para convocarlos, van a hacer entrevistas a referentes del sector,
¿sí? Van a llamar a distintos referentes de la comunidad y para ver, bueno, qué es importante para uno y para otro, ¿sí? Pero bueno, todo depende también, todo va a depender también. ¿Se acuerdan cuando veíamos la clase pasada de los distintos niveles de responsabilidad social que existen? Que teníamos un nivel primario, un nivel ya más estratégico, un nivel más ciudadano o avanzado. Bueno, todo esto que estamos viendo hoy va a depender de cómo cada empresa se tome a la responsabilidad social, ¿sí? Porque depende de ese punto de vista, de ese nivel que tenga, el estudio que va a hacer de estos temas que son importantes para cada grupo de interés, ¿sí? La importancia que le va a dar cada empresa va a depender del nivel que tiene de responsabilidad social. Es algo que viene de la mano, ¿sí? Entonces, la empresa que tiene un nivel ciudadano o avanzado va a profundizar en estas cuestiones, porque realmente le importa, y realmente le importa tener una visión a largo plazo en donde integra a todos los grupos de interés dentro de su estrategia, dentro de sus cursos de acción, ¿sí? Así que cuanto más le importe a la empresa, más se va a acercar a su grupo de interés a través de los distintos mecanismos, ¿sí?, de comunicación para saber qué es lo que les importa y por qué les importa, ¿sí? Bueno, ahora bien, yo les pregunto, todas estas clasificaciones que vimos, internos, externos, bueno, un poco me respondieron en la clase pasada. Digamos, todas estas cuestiones que son suficientes como para establecer el nivel de compromiso, el nivel de responsabilidad que va a tener una empresa, una organización con sus grupos de interés? ¿O hay otras cosas que tienen que tener en cuenta las empresas para poder clasificarlos y ver, bueno, digamos, quién va a ser clave, quién no tanto, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones, hasta acá, son un poco la punta del iceberg, ¿sí? Ahora, lo importante es saber clasificar a los grupos de interés, ¿sí? Y para esto, para poder clasificar a los grupos de interés y ver cuáles son los más importantes, cuáles no tanto, que esto es digamos, lo que ustedes después van a desarrollar en la práctica, ¿sí? Es el tema, vamos a usar una matriz de las partes interesadas, o mapa de stakeholders también se llama, es el mapa de los grupos de interés, ¿sí? Y es lo que las empresas usan como para saber quiénes son los más importantes, quiénes de sus grupos de interés son los más importantes, quiénes son los que van a estar, digamos, pendientes de las decisiones y de los cursos de acción que tome la empresa, de la estrategia, y quiénes no tanto, ¿sí? Entonces, para poder ver, visualizar quiénes son los más importantes, vamos a tener que usar esta herramienta. Y esta herramienta, digamos, tiene en cuenta dos cosas, ¿sí? El interés y el poder que tienen estos grupos de interés en la organización, ¿sí? ¿Qué es el interés? Bueno, es algo por ahí que les parece obvio, pero vamos a definirlo. El interés es la probabilidad, ¿sí?, o son las expectativas que se tienen de que un grupo de interés quiera tomar algún tipo de acción para ejercer su poder, ¿sí? Es decir, el interés es la probabilidad de que alguno de los grupos de interés haga algo, ¿sí?, para ejercer su poder, ¿sí? Vamos a tener grupos de interés que quizás no están tan interesados, no hay mucha probabilidad que ejerzan poder, pero hay otros que sí, ¿sí? Y por el otro lado tenemos que ver el nivel de poder. Esta herramienta entonces, va a surgir de la confluencia entre el nivel de interés y el nivel de poder, van a surgir distintas clasificaciones de grupos de interés. ¿Qué es el nivel de poder? El nivel de poder, el nivel de poder es la capacidad de los individuos o los grupos de interés, ¿de qué cosa? De persuadir, ¿sí?, es decir, de influenciar, de inducir, ¿sí?, hacer que el otro haga algo que queremos que haga, inducir. Coercer ya es algo extremo, es obligar a otros, ¿sí?, a que hagan un determinado curso de acción, ¿sí? Entonces, los grupos de interés que teníamos hasta ahora
de acuerdo al nivel de interés y al nivel de poder que tienen con respecto a una estrategia determinada, ¿sí? Van a ser, fíjense, tenemos ahora 4 tipos de grupos de interés. Aquellos que son los jugadores clave. ¿Qué significa jugadores clave? Son aquellos que tienen, fíjense, dentro de la matriz, los que tienen un alto poder, y también tienen un alto interés, es decir, de que hay mucha probabilidad de que esos grupos de interés, ¿sí?, quieran ejercer su poder, ¿sí? Estos son los jugadores clave. Y estos son los más importantes, ¿sí? Son los más importantes, son aquellos que la organización va a tener que tener en cuenta en sus cursos de acción, en sus estrategias, porque son aquellos que pueden obstaculizar o bloquear que la empresa haga una determinada acción o tome una decisión determinada, ¿sí? Estos jugadores clave pueden o bien facilitar o bien bloquear, ¿sí?, una determinada decisión que tome la empresa. Por otro lado, tenemos a los que hay que mantener satisfechos, ¿sí? Fíjense, los que tienen un alto poder, pero no tienen un interés prácticamente, ¿sí? Es decir, son aquellas personas o grupos de interés en donde, bueno, hay que mantenerlos satisfechos porque sabemos que tienen poder, pero de ahí a que lo ejerzan, no hay mucha probabilidad, ¿sí? Sin embargo, hay que tenerlos muy en cuenta a estos grupos de interés. ¿Por qué? Porque pueden ejercer su poder y moverse al sector de jugadores clave. Por eso yo siempre les digo que este análisis es dinámico, ¿sí? Este análisis es dinámico. Por ahí, en algún momento, estos grupos de interés pueden tener un determinado puesto, por así decirlo, pero después pueden moverse y pueden cambiar a ser jugador clave, ¿sí?, ante una determinada acción, ¿sí? Después tenemos aquellos grupos de interés, aquellas personas que, digamos, no tienen un nivel grande de poder. Fíjense que están aquí, donde el poder es bajo. Sin embargo, tienen mucho interés en la organización, ¿sí? Y estos grupos de interés, ¿por qué se dice que hay que mantenerlos informados? ¿Por qué? Porque justamente la empresa, la organización, va a querer tenerlos de aliados, por eso les va a dar información, porque también son aquellos grupos de interés que se consideran que pueden ejercer una determinada presión en los jugadores clave, ¿sí?, para que ejerzan su poder, ¿sí? Entonces, a estos grupos de interés no hay que descuidarlos, a pesar de que no tienen poder. ¿Por qué? Porque pueden ser grandes aliados para la organización a la hora de tomar una determinada situación, tomar una determinada decisión. Es decir, hay que tenerlos informados, hay que tenerlos, digamos, al corriente de lo que pasa en la organización, ¿sí? Y por último, tenemos estos grupos de interés que pueden ubicarse dentro de este cuadrante, que son aquellos en donde la empresa hace un mínimo esfuerzo, digamos. ¿Por qué? Porque tienen un bajo nivel de poder y un bajo nivel de interés, ¿sí? Entonces, la organización, digamos, no va a hacer casi un esfuerzo digamos, va a saber que existen, pero, digamos, estos grupos de interés no son muy influenciables. Sin embargo, no hay que dejarlos de lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muy influenciables. Los que están acá dentro de este cuadrante son influenciables y pueden moverse a uno u otro cuadrante, ¿sí? Es decir, la empresa no va a hacer mucho esfuerzo por ellos, pero los tiene que tener, digamos, los tiene que tener identificados, ¿sí? ¿Por qué? Porque son personas influenciables que en algún momento pueden disparar para otro cuadrante y pueden, digamos, influenciar en otros, ¿sí? O quizás ejercer también su poder. Entonces, bueno, repaso. Jugadores claves son aquellos que hay que gestionar atentamente, porque son los principales impulsores del cambio en la organización, ¿sí? Los que pueden facilitar o detener que se haga un determinado curso de acción.
Entonces son los clave, los más importantes. Los que hay que mantener satisfechos, ¿sí? La clave acá es evitar que ganen interés y se muevan al cuadrante de jugadores clave, ¿sí? Entonces hay que mantenerlos satisfechos, ¿sí? Hay que, digamos, satisfacerlos, ¿para qué? Para que no ganen interés y se muevan al otro cuadrante de jugador clave. Los que hay que mantener informados, los que se encuentran interesados en la organización, pero su ausencia de poder los hace incapaces de actuar. Sin embargo, como les dije, hay que tenerlos de aliados, hay que por eso darles información. ¿Por qué? Porque en algún momento pueden ejercer presión contra los jugadores clave, para que los jugadores clave, digamos, se aviven más y, digamos, hagan un cambio rotundo en sus decisiones y puedan, digamos, influenciar o impactar negativamente en la organización. Y por último, los que hay que hacer mínimo esfuerzo, su falta de interés y poder los hace abiertos a la influencia. Son más propensos que otros a aceptar y seguir instrucciones. Por eso hay que identificarlos y saber que existen y saber qué es lo que los puede influenciar, ¿sí? Para moverse a uno u otro cuadrante, porque el que está en mínimo esfuerzo puede de repente moverse al grupo de mantener informado o puede mantenerse, puede moverse al cuadrante de mantener satisfecho, ¿sí? Entonces, esto es algo dinámico. ¿Y para qué lo vamos a evaluar? Ante una determinada estrategia, ¿sí? Vamos a analizar todo esto que yo les acabo de enseñar. ¿Hasta ahora está claro? ¿Hasta ahora tienen alguna duda? ¿Se entiende? Bueno, lo que vamos a aplicar lo que les dije recién en el caso práctico que vieron de PASMAR Sociedad Anónima dentro del práctico 1, ¿me parece? ¿Sí? Bueno. Vamos a analizar, digamos, todo lo que vimos recién en el caso PASMAR. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era un caso en donde era una empresa constructora que quería instalar un shopping, ¿se acuerdan? Dentro de la ciudad de Castro, y digamos que estaba infringiendo muchos valores éticos y también de responsabilidad social. Entonces, yo acá, en este ejemplo que les voy a dar, agregué algunos detalles, o sea, me basé en ese caso, pero también les agregué otros detalles para que ustedes puedan tener más actores, más grupos de interés y entiendan mejor de qué se trata en la utilización de esta matriz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recuerden que tenían la comunidad de Castro, ¿sí? Los ciudadanos, ¿sí? Que estaban indignados, porque el proyecto tenía muchas irregularidades, ponía en riesgo, digamos, la parte patrimonial y cultural de la ciudad, ¿sí? A ver, ¿por qué les digo, a ver, ¿por qué vamos a empezar de esta forma? Yo lo que les sugiero cuando hagan un caso práctico de los prácticos, que van a tener dos prácticos con los chicos, con Franco y con Stephanie, es que primero lo que les sugiero es que identifiquen a los grupos de interés, ¿sí? Es decir, que los identifiquen, los nombren, vean si son internos o externos, pero que al lado traten de escribir, ¿sí? Porque por ahí les va a facilitar un poco a la hora de después de ver qué son, si son jugadores claves, si son, hay que mantenerlos satisfechos, hay que mantenerlos informados. Entonces, esto así como yo se los estoy mostrando ahora, quizás les va a facilitar y no solamente la identificación, sino después poder clasificarlos bien, en qué cuadrante irían, ¿sí? Entonces traten de por allí escribir esto, a ver, del caso. Cuando tengan el caso, de escribir, bueno, a ver, ¿qué le pasa a este grupo de interés? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de este grupo de interés? Por ejemplo, el de la comunidad de Castro. Ellos están indignados porque no quieren que se haga el shopping, ¿sí? Ven que hay muchas irregularidades en el proyecto de construcción, ¿sí? Pone en riesgo, ¿sí? Esto pasa por el lado de la comunidad. ¿Qué pasa por el lado de los dueños de PASMAR?
Los Una dueños de pregunta Pasmar sí, con respecto al tema de la comunidad, ¿no? Porque entiendo y cada vez que vemos ejemplos y eso por ahí se me viene en algunos casos a la mente, digamos, y ahí se engloba toda la comunidad. Pero supongo que ahí también hay diferentes intereses, porque parte de la comunidad, como decís vos, está en contra por las irregularidades y demás, y hay alguna parte de la comunidad que está interesada que eso se haga por un posible empleo, por lo que fuese. Y es como que la comunidad también entra en conflicto ahí. Y ahí no sé bien cómo poder no, separar. es verdad. Hay, muy bien, hay distintas partes de la comunidad. Yo lo que les sugiero es que dentro del caso, ¿sí? Se enfoquen en el aspecto que les está dando el caso, ¿sí? Dentro del caso que vieron en la práctica, vieron a una comunidad enojada, ¿sí? Más bien enojada por esto. Entonces traten de concentrarse en eso. Después, en la realidad, es como vos decís, ¿sí? Hay parte de la comunidad que está a favor siempre y parte de la comunidad que está en contra, ¿sí? Pero, digamos, para resolver el caso, yo lo que les sugiero es que vean a ver qué es lo que predomina, ¿sí? De todas maneras, así sea. eh, bueno, ahora lo vamos a ver con la matriz, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con la matriz, pero así sea de que la sociedad está a favor o la sociedad está en contra, en ambos casos la sociedad va a ser un jugador clave, ¿sí? Porque la sociedad tiene mucho poder y mucho interés, y eso está en el caso, ¿sí? Entonces, para bien o para mal, ellos son clave para la organización, ¿se entiende? ¿Sí? Esto por ahí, a veces, digamos, no nos damos cuenta, pero la sociedad realmente puede obstaculizar o puede facilitar una determinada estrategia, y más de este tipo que tiene mucho que ver con el impacto social, no solamente social, sino también ambiental, que hablaba el caso, y cultural e histórico, que a veces para comunidades para algunas comunidades son muy importantes, ¿sí? Todo depende de la cultura de cada país, ¿sí? Pero hay comunidades en donde no le vas a tocar un monumento porque se te arma un terrible este, lío, tremendo, ¿sí? Entonces, eh, la comunidad, en este caso, lo vamos a ver como un jugador clave, ¿sí? Y, como vos decís, en la realidad puede pasar las dos posturas. En este caso en particular, tenemos una comunidad que lo ve desde el punto de vista negativo, totalmente negativo, ¿sí? Bueno, los dueños de Pasmar, por el otro lado, ellos quieren llevar adelante el proyecto, están obstinados con llevar adelante el proyecto. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con, no solamente por la inversión, porque llevan la carga de sus inversionistas, sino también por el prestigio que lleva la realización de hacerlo, ¿sí? Por otro lado, no está dentro del caso, yo se los agrego para que ustedes vean otro ejemplo más, ¿sí? Están los proveedores y contratistas de Pasmar, ¿sí? Que están interesados seguramente en ver cómo continúan las negociaciones. ¿Por qué? Porque se acuerdan de que el caso decía que el shopping podía ser o más grande o más pequeño, ¿sí? Por el tema de las salas de cine, ¿se acuerdan? Que eso iba en contra de la proyección, del proyecto inicial, ¿sí? Entonces, si el shopping es más grande, más materiales van a ser necesarios, entonces los proveedores y los contratistas siguen de cerca este caso para ver en qué manera se van a ver influidos, ¿sí? Por las compras que va a hacer la empresa. Después, otro actor que no tiene el caso, pero yo se los agregué para que lo tengan en cuenta. Los inversores de la obra. Fíjense, son multimillonarios e inversores de varios proyectos a nivel mundial, ¿sí? Los inversores de esta obra en particular. Saben que aún con modificaciones, la obra se va a ejecutar de todas formas, ¿sí? Es otro actor importante. Por otro lado, los empleados de Pasmar
¿sí? Tampoco están muy citados dentro del caso, yo se los traigo a colación para que piensen un poco en que ellos, ¿qué rol tienen en todo esto? Y ellos están a las órdenes de la sociedad. Ellos en este caso en particular no se van a quedar sin trabajo, ¿sí? No tienen participación tampoco en las decisiones de la obra. Y no están preocupados porque la obra se va a realizar en mayor o menor dimensión, pero la obra se va a llevar adelante, ¿sí? Y si no se realiza, van a ser reasignados a otra obra. Entonces, en este caso, no están preocupados. ¿Qué más? Tenemos al municipio de Castro, ¿sí? Esto, como les decía en un principio, trátenlo de diferenciar. Una cosa es lo municipal, de gobierno, del Estado, y otra cosa es la comunidad, ¿sí? Siempre sepárenlos. El municipio de Castro es el que ya le ha puesto 2 multas a Pasmar, Sociedades Anónimas, junto a una orden de paralización de obras que no fue acatada. El alcalde aclaró que no tiene atribuciones legales para impedir la construcción del proyecto, pero sin embargo, después, al final del caso, fue convocado en la mesa de negociación para darle, junto a otros actores, para darle una solución al problema de la obra, ¿sí? Después tenemos a las empresas de cine y demás comerciantes del shopping, que se va a construir, son los futuros inquilinos del shopping. También siguen muy de cerca el tema, ¿sí? Estos actores tampoco están dentro del caso, también se los doy yo para que se imaginen a otro actor posible, que puede llegar a estar. Y por último, y este actor sí estaba dentro del caso, el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, que acuérdense que había realizado una declaración pública sobre el caso, una declaración pública sobre el caso, en ella mencionan que la normativa chilena declara expresamente la necesidad de presentar un estudio de impacto ambiental, si el proyecto o actividad genera o presenta alteración significativa en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona. También cuestionan el desarrollo de las economías locales, que se va a ver afectado por la construcción de este shopping, ¿sí? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Hay algún otro grupo de interés que yo no haya dicho y que ustedes puedan identificar o visualizar? ¿Algún otro que se imaginen? Digan lo que se No, a mí no se me venga. ocurre. No tengan miedo de, a ver, esto es un ejercicio para que ustedes piensen otro actor. Por ejemplo, yo les doy uno, el Estado provincial o nacional. Por ahí este caso puede tomar algún tipo de relevancia a nivel provincial o nacional que tengan que incidir el Estado y poner también, estar dentro de la mesa de negociación. También puede ser un actor importante, ¿sí? ¿Qué otro grupo, por ejemplo, también? Por ahí se me ocurre algún gremio, pero no sé si puede cuadrar en algún... Sí, también cuando vean el tema de gremios o sindicatos, sepárenlos de los trabajadores, ¿sí? Como una institución aparte, ¿sí? En este caso también, ¿sí? Sin embargo, no creo que tengan tanta relevancia por el hecho de que los trabajadores de por sí no están preocupados por perder sus empleos aquí, pero también puede ser un actor, ¿sí? A identificar, ¿sí? Otro actor a ser identificado pueden ser los competidores, otros shoppings, ¿sí? Que estén ahí en la mira, mirando a ver qué hace este shopping, si se construye o no se construye, u otros supermercados grandes como Walmart o Carrefour, ¿sí? Imagínense esas grandes compañías que también tienen algunos servicios parecidos a los que tiene un shopping, entonces pueden estar mirando a ver qué va a pasar, porque también su clientela se va a ver digamos, modificada o influenciada, ¿sí? Por esta construcción, ¿sí? ¿Está? Bueno, entonces, ¿cómo se clasificarían estas personas? Fíjense. El municipio, el Estado municipal, en este caso,
es un jugador clave. ¿Sí? Ustedes me dirán, bueno, el alcalde no puede paralizar la ejecución de la obra. Es verdad. Pero ¿qué pasa? Puede poner multas muy importantes de dinero, ¿sí? Que pueden obstaculizar totalmente la construcción del shopping, ¿sí? Además, el alcalde, ¿sí? Tengan en cuenta que fue llamado a la mesa de negociación también para darle una solución a este conflicto, ¿sí? Entonces, el municipio, como entidad estatal, en este caso, es un jugador clave. Tiene interés y tiene mucho poder también, ¿sí? Después, los dueños de Pasmar, Sociedad Anónima, también son jugadores clave, ¿sí? Porque están sumamente interesados y tienen todo el poder para llevar adelante la obra, ¿sí? Están obstinados por desarrollar la obra, ¿sí? Por el tema de reputación, por el tema del prestigio, ¿sí? Quieren que se lleve adelante, están interesados y tienen el poder también para hacerlo, ¿sí? Son jugadores clave también. La comunidad local que está indignada, ¿sí? En este caso. Entonces, es un jugador clave. ¿Por qué? Porque haciendo manifestaciones, incidiendo en la opinión pública, llevando el caso a los medios, un montón de formas pueden hacer de que esta construcción se paralice, ¿sí? El pueblo acá, digamos, el pueblo tiene poder como para hacer que el shopping no se lleve adelante, ¿sí? Hasta pueden influenciar en los trabajadores, ¿sí? Que los trabajadores están acá, ¿sí? Que no están preocupados, ¿sí? Pero la comunidad puede influenciar en ellos para que no vayan a trabajar a la obra, ¿sí? Entonces, fíjense el poder que tiene la comunidad en este caso, ¿sí? Por otro lado, un grupo de interés al que hay que mantener satisfecho, ¿sí? Es decir, son aquellos que tienen un poder alto, ¿sí? Pero no tienen interés digamos, en lo que está sucediendo, en tomar cartas en el asunto, ¿sí? Por ahora, son los inversores, que yo les ponía en el caso que son multimillonarios, son inversores multimillonarios que tienen proyectos en múltiples partes del mundo, y bueno, entonces esto como que no es tan relevante para ellos, han puesto el dinero, ¿sí? Por eso tienen un gran poder. Sin embargo, el interés que tienen no es relativo, no es tan importante, ¿sí? Porque están interesados también en otras obras que hacen a nivel mundial, ¿sí? Entonces hay que mantenerlos satisfechos, ¿sí? Hay que reconocer el poder que tienen, pero, digamos, y también digamos, hay que tenerlos en cuenta, pero no están, digamos, la probabilidad que ejerzan su poder no es tan importante, ¿sí? Después tenemos este cuadrante donde ahí están los que hay que mantener informados, ¿sí? Los que dijimos que no tienen poder, pero sin embargo hay que mantenerlos informados porque pueden ser, digamos, nuestros aliados a la hora de... Alguien levantó la mano. Alma. Sí. Yo quería preguntar, en este caso, cuando estabas hablando de la comunidad, que es un jugador clave, bueno, dentro de las partes interesadas, ¿en qué sentido estaría interesado? O sea, no sé cómo preguntarlo. O sea, es como que si la población no hace nada para impedir que se construya, es está, como que se está beneficiando. No entiendo mucho. No entiendo la pregunta. Cuando decís partes interesadas, que está, bueno, el municipio, los dueños Sí, de la comunidad. Pasmar y la Acordate que la comunidad, comunidad local decíamos que no quieren que se haga la obra. claro. Que se haga la obra. Entonces están interesados porque no se haga la obra, ¿sí? Ah, ok, Y serían tienen los que mucho poder están, para influenciar en la opinión pública para que no se haga. Entonces por eso es un jugador clave, ¿sí? Porque ellos están interesados en que esto no se haga o se haga en forma reducida, ¿para qué? Para que no altere
el desarrollo de la economía local, la parte ambiental, la parte histórica y cultural, ¿sí? Entonces, por eso ellos tienen a su disposición un montón de mecanismos, desde manifestaciones, estar en la opinión pública, mediática, ¿sí? Para influenciar para que esto no se haga. Claro, pero no es que están del lado de Pasmar al estar en el mismo casillero. No, 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 no. O sea, Que no, eso como que me confundió un no, poco. no, 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 no. Que están acá solamente decimos quiénes son los jugadores clave en la construcción del shopping. ¿Quiénes Claro, son los jugadores clave para Pasmar Sociedad Anónima que tiene que construir su shopping? ¿Sí? claro. En el práctico lo vimos igual, que bueno, que no estaba de acuerdo la Claro, sociedad. claro. Igual puede pasar, como dice el compañero recién, que puede haber puntos de vista, que algunos que sí y otros que no. En este caso vamos a decir que no quieren saber nada con el shopping. ¿Sí? Bien, Entonces, que estén en este cuadrante no significa que estén del lado de Pasmar, no. Significa de que es un jugador clave para la consecución de esa estrategia, ¿sí? Por eso los ubicamos acá. bien. Bueno, vemos, a ver, hay que construir el shopping. ¿Quiénes son los jugadores clave? ¿Quiénes hay que mantener satisfechos? ¿A quién hay que mantener informados? Y a quienes no hay que hacer un mínimo, hay que hacer un esfuerzo, ¿sí? Hay que hacer un mínimo esfuerzo, ¿sí? Lo vemos con respecto a esa decisión, a ese curso de acción, ¿sí? A esa situación de la construcción del shopping. ¿Está? ¿Se entiende, Yo Bien. Alba? tengo Sí, ahí una entendí. duda Gracias. con respecto a eso. O sea, si esa matriz se realiza desde el punto de vista de la organización, y en este Sí, caso la organización sería Pasmar, sí. ¿por qué decimos que es un jugador clave? ¿No sería la organización propia, digamos? Sí, Porque, digamos, en realidad es, a ver, la organización siempre se ve como un tercero. Una cosa son, cuando bien, tenemos una sociedad anónima, más cuando tenemos una sociedad anónima, tenemos, imagínate a la sociedad, imagínate un edificio donde funciona la sociedad, y después tenemos aparte los dueños, ¿sí? Los dueños que pusieron también capital en esa empresa, ¿sí? claro. Siempre traten de analizar por separado, porque son dos entidades distintas. Más allá de que por ahí ustedes no lo visualicen mucho porque por ahí están acostumbrados a ver emprendimientos unipersonales, estudios de pocas personas, ¿sí? Pero siempre esa sociedad es distinta de la figura de los socios, ¿sí? Son dos cosas distintas. Una cosa es la empresa y otra cosa es quiénes la componen, quiénes han puesto el capital, quiénes son sus dueños, ¿sí? ¿Está? Ok, sí, sí. ¿Entiende? Sí. Bien. Entonces, a ver, volvamos al cuadrante de mantener informados, ¿sí? Acá, ¿quiénes van a estar? Bueno, en primer lugar, la universidad. La universidad que hizo ese informe, esa declaración pública donde establece que el shopping no va a ser bueno para la parte ambiental, para la parte social, que no va a contribuir a la economía del lugar, ¿sí? Ellos están muy interesados en esta situación, ¿sí? No tienen poder, pero están muy interesados en que justamente eh, la empresa no lleve adelante este proyecto, ¿sí? Y hay que tenerlos digamos, Pasmar, los tiene que tener de aliados, justamente, porque son ellos los que también están influenciando la opinión pública, ¿sí? Con su informe, ¿sí? Entonces, van a ser unos actores a quienes van a tener que tratar de mantener informados, ¿sí? Como así también a los proveedores. Los proveedores también están interesados, ¿sí? No tienen poder en esta situación, pero también están interesados porque si el shopping es más grande y ellos, digamos, se les va a comprar más cantidad de materiales, ¿sí? Van a tener más trabajo como contratistas, ¿sí? Entonces, no tienen poder, pero sí tienen un gran interés en esta situación, ¿sí? Y después tenemos también a los futuros inquilinos del shopping, que los futuros inquilinos también van, eh, digamos, van tratando de estar al corriente, de estar al tanto de qué va a pasar, porque de ello también depende de que ellos vayan a estar o no dentro de ese shopping. Si el shopping se hace más grande, por ahí van a poder entrar más personas, van a poder entrar más comercios, más salas de cine, que si el shopping se hace más chiquito,
Y bueno, ahí van a tener que ver quién va, quién no va al shopping, ¿sí? Entonces, ellos también están interesados en esta situación. No tienen poder, pero sí están interesados, ¿sí? Y bueno, y PASMAR los va a querer tener aliados, ¿sí? ¿Por qué? Y porque también va a depender de estos shopping que la obra realmente funcione, ¿sí? Bueno, y por Ah, pero último, sí, eh, justo con esto de los futuros inquilinos, ¿en qué sí. caso le interesa tanto, por ejemplo, pasmar? Porque como son ellos y quizá, no sé, dudo que pongan plata, ¿no? Para que se realice, porque no creo que lo necesiten. Pero como ellos pueden perder el interés, pueden aparecer otros tranquilamente. O sea, y además que tampoco tienen ningún tipo de poder en afectar a que se realice o no. O No, no sea, tienen poder, no tienen poder, por eso están en este cuadrante. Sin embargo, quizás están interesados. ¿Por qué? Porque por ahí ellos mismos realizaron un estudio de mercado como empresa y ven que si están dentro de un shopping van a tener más clientela, van a tener mejor clientela, que si están en otro lugar a donde están hoy por hoy posicionados. Por ahí el estar dentro de un shopping los va a llevar a estos inquilinos, a estos comerciantes, a estar mejor posicionados dentro de la comunidad, ¿sí? Porque no es lo mismo tener un local por allí que está en las afueras de una ciudad que si está dentro de este shopping, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces los futuros inquilinos están ahí viendo a ver qué va a pasar. ¿Por qué? Y porque realmente están interesados en estar dentro de este shopping, porque por ahí dentro de este shopping van a estar junto con otros comercios más importantes, de mejor categoría, que los que están hoy por hoy, van a estar acompañados de un ecosistema comercial mucho más rico para ellos. Entonces, obviamente están interesados porque se van a poder situar como empresa en un lugar mejor que por ahí el que están hoy por hoy. ¿Se entiende? sí, sí, ¿Sí? perfecto. ¿Sí? Entonces, por último, los que están, fíjense, acá en este cuadrante de mínimo esfuerzo, son los trabajadores. Porque los trabajadores, digamos, no tienen poder, porque acá están las órdenes, digamos, de la empresa, no tienen poder sobre la toma de decisiones, y tampoco están preocupados porque realmente la situación de ellos vaya a cambiar. Digamos, ellos van a tener que cumplir con una jornada laboral, como siempre, se haga o no se haga el shopping, si no son asignados a esa obra, van a ser reasignados a otra, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, hay que hacer mínimo esfuerzo, hay que tenerlos identificados porque pueden por allí subir un poco su interés e ir hacia otro grupo, ¿sí? Hay que tenerlos identificados, pero en este momento no están interesados porque su situación no va a cambiar y tampoco tienen tanto poder. ¿Por qué? Porque acá están órdenes, ¿sí? De sus superiores, no tienen tanto poder en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, por eso están dentro de un nivel de mínimo esfuerzo, ¿sí? ¿Se Sí, entiende? ¿Se entiende la clasificación? ¿Por qué los clasifico en un lugar y en otro? Ustedes cuando tengan el caso de la práctica, ¿sí? Traten de identificarlos y traten de ver, bueno, cuál es la posición de cada uno, de describirlo, ¿sí? Y así les va a salir más fácil esta clasificación, ¿sí? En función del interés y del poder. Bueno, ¿quién va a ser realmente el que me obstaculice una determinada estrategia? Va a ser un jugador clave, inevitable, ¿sí? ¿Quiénes me conviene tenerlos de aliados dándoles información, ¿sí? O proveyéndoles información para, digamos, porque, bueno, en algún momento pueden influir sobre los jugadores clave, ¿sí? La universidad puede influir sobre el municipio, ¿sí? Dándole más informes, diciéndole, no, frenar el shopping porque es malo para lo ambiental, es malo según la parte económica, ¿sí? La universidad puede influenciar en el municipio, ¿sí? Los proveedores, los futuros inquilinos pueden influenciar sobre los dueños de PASMAR también. Entonces, es gente que hay que mantenerla informada, porque pueden ser aliados o no a la hora de tener una determinada estrategia. Los inversores, en este caso, hay gente que hay que mantenerla satisfecha, es decir, que bueno, digamos, saber que están, saber que, digamos, darles en este caso PASMAR seguramente va a darles sus beneficios económicos como inversores, sus
su retribución económica y bueno, mantenerlo satisfecho para que no aumente el poder, el interés que tienen y se muevan al encuadre acá de jugadores clave, ¿sí? Y bueno, y los trabajadores, por último, hay que mantenerlos, bueno, hay que identificarlos, pero no, hay que saber que están, hay que ver qué realmente les importa y qué no, porque por ahí son influenciables y se pueden mover a otro cuadrante. También, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, por ahí, no, por ahí estoy pensando en el tema del examen, porque cuando vos decís el tema de los trabajadores, sí, si yo hago esta identificación, digo, son los trabajadores de planta permanente de la empresa, supongamos Pasmar, es como decís vos, bueno, si no se hace el shopping ahí, se hará en otro lugar. Pero, y por ahí también pensaba con el tema de los gremios, ¿qué pasa si hacer el shopping representa, qué sé yo, 100 puestos de trabajo? Y ahí donde veo yo que pueden empezar algún gremio local o lo que fuese, empezar a hacer un poco de fuerza como para que se haga. Y por ahí digo que como que es medio complejo todo, las relaciones y los no, intereses, o me estoy perdiendo. quédense tranquilos que dentro del como para... ¿Cómo? No, a ver, dentro del examen van a tener elementos de juicio como para poder encuadrarlos, ¿sí? Así que léanlo bien al caso, porque dentro del caso van a estar todas las cosas necesarias para, o sea, digamos, si queremos que al trabajador lo clasifiquen de otra manera, les vamos a dar indicios como para que ustedes puedan, ¿sí? Vamos a decirle, por ejemplo, si yo te digo, y dentro de los trabajadores hay una serie de trabajadores que son eventuales y cuyos trabajos pueden verse afectados. Bueno, les vamos a dar distintas cosas, ¿sí? Dentro del caso. Ustedes traten de analizarlo, ¿sí? Y escribir qué es lo que le importa a cada uno de estos actores, ¿sí? Porque de esa manera se van a ayudar mejor para después clasificarlos bien, ¿sí? Pero quédense tranquilos que dentro del caso, yo, digamos, para explicarles esto en esta clase, tomé como referencia el caso Pasmar que vieron en la práctica porque lo tenían fresco y les agregué otras cosas que no están dentro del texto, pero es para que ustedes puedan identificar otros actores, ¿sí? Pero quédense tranquilos que van a tener elementos de juicio como para eso, ¿sí? No, en ese sentido se van a dar cuenta, ¿sí? Igual van a tener 2 prácticos por delante como para practicarlo bien y verlo bien, y traten de hacer todas las preguntas, ¿sí? Que se les ocurran como para llegar bien al parcial. Bueno, a ver, a modo de resumen de lo que estamos viendo con los grupos de interés. Hay una empresa consultora, ¿sí? Que se llama Accountability. Accountability en inglés significa rendición de cuentas, ¿sí? Es lo que veíamos que es una de las funciones de la responsabilidad social, digamos, la rendición de cuentas ante los grupos de interés, informar en forma transparente, bueno, sobre los compromisos asumidos por la organización. Esta empresa de consultoría tiene varios estándares que se llaman las AA1000, las AA1000CES, ¿sí? Que eso después ya lo vamos a ver mejor, pero hablan sobre determinados estándares a la hora de relacionarse con los grupos de interés. ¿Y ellos qué dicen? Que básicamente, bueno, los beneficios de una relación de calidad con los grupos de interés son muchos, ¿sí? Para resumírselos, básicamente esos beneficios van con el tema de que hay determinadas cuestiones que la empresa tiene que darse cuenta, o la organización tiene que darse cuenta, que si no, que necesita de la ayuda de sus grupos de interés para llevarlos a cabo, ¿sí? Es decir, que la empresa tiene que ver a sus grupos de interés también como desde lo colaborativo, ¿sí? Desde lo colaborativo en el sentido de que ella puede ayudar a los grupos de interés, a que los grupos de interés cumplan con sus objetivos y también
al revés. Los grupos de interés pueden ayudar a la organización a hacer cosas que por sí sola no lograría, ¿sí? Este es uno de los beneficios de una relación buena con los grupos de interés, una relación de calidad. Después, obviamente, que va a aumentar, digamos, la reputación, va a aumentar el tema de la gestión de riesgos, porque una empresa que tiene identificados mejor a sus grupos de interés va a poder gestionar los riesgos, los riesgos inherentes a esas relaciones mucho mejor que otra. ¿Sí? Después, el tema de considerar los grupos de interés hace que las personas con las que interactúa bueno, se sientan protagonistas, se sientan que sus opiniones están siendo tomadas en cuenta, ¿sí? Obviamente que la organización va a tener en cuenta prioritariamente a sus jugadores clave, ¿sí? Y va a tratar de relacionarse mejor con este grupo. Pero, digamos, si una empresa integra sus grupos de interés, ¿sí? Bueno, esto hace que las personas se sientan también más comprometidas con la gestión de la organización, ¿sí? Facilita el aprendizaje, motiva a los grupos de interés, se puede aumentar la confianza mutua, ¿sí? Una organización que integra, que hace saber a sus grupos de interés, que los tiene bien identificados, ¿sí? Y que sus grupos de interés se dan cuenta de esto, y bueno, eso promueve la confianza de las personas, ¿sí? Y hace que las relaciones sean mejor en el tiempo, ¿sí? Y bueno, y esto ayuda a que la empresa pueda llevar o no en mejor o peor medida sus estrategias, sus cursos de acción, sus decisiones, ¿sí? Cuanto mejor se lleve con sus grupos de interés, bueno, más se va a facilitar la gestión de todos los días, la gestión cotidiana de las organizaciones, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco el tema de la situación en Argentina, ¿sí? Hay dentro de la bibliografía van a ver que hay un estudio que se llama 10 años de RCE en Argentina, el camino hacia la sustentabilidad, que es un informe realizado por Comunicarse, que es otra consultora de responsabilidad social, y a nivel periodístico es uno de los medios periodísticos más, por decirles, si no el único, dentro de Argentina que elabora informes de responsabilidad social, de sustentabilidad. Después vamos a ver otro informe de esta consultora en la unidad 3, cuando veamos desarrollo sostenible. Ha elaborado un informe sobre tendencias de sustentabilidad muy rico en cuanto a información, ¿sí? Que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Bueno, en el año 2012 ellos hicieron un informe donde recabaron información sobre 10 años de responsabilidad social en Argentina, ¿sí? Ustedes dirán que por ahí es un poco viejo, estamos hablando del 2012 y digamos, lo que hicieron las empresas del 2002 hasta el 2012. Pero yo se los doy porque hay muchas cosas de este informe que siguen estando vigentes hoy por hoy. Por ejemplo, el tema que ellos dicen que la responsabilidad social empresaria es un término, vieron que es un término que vimos muchas definiciones en clase. Cada uno de los actores lo define de distinta manera. Sin embargo, en los últimos años, en los años que tomó en cuenta esta empresa Comunicarse, como así también ahora, cada vez más el término responsabilidad social se asocia cada vez más con lo que se llama sustentabilidad, ¿sí? El 70% de los encuestados en esa época coincidió en que es la mejor manera de denominar a la responsabilidad social, la sustentabilidad, lo sostenible, el desarrollo sustentable. De hecho, vamos a ver en la unidad 3, que son, yo ya se los voy anticipando, que son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Son dos conceptos totalmente complementarios, ¿sí? Si no hay responsabilidad social, no hay sustentabilidad y viceversa, ¿sí? Pero ya en ese momento se detectaba que las empresas, las personas, lo toman como sinónimos cada vez más. En ese momento el nivel de desarrollo era un intermedio. Hoy por hoy está un poco más avanzado, ¿sí? El nivel de desarrollo de responsabilidad social. El motivador de mayor influencia en ese momento era la reputación, ¿sí? Es decir, ¿qué motivaba a las empresas a hacer responsabilidad social, a llevar acciones adelante de responsabilidad social? En ese momento era la reputación, ¿sí?
¿Cuáles eran, digamos, qué consideraban los encuestados en ese momento como barrera a la hora de implementar responsabilidad social? Bueno, es algo que sigue siendo hasta el día de hoy, ¿sí? Que es el tema de la falta de compromiso por parte de la alta dirección de las organizaciones de las empresas. ¿Por qué es esto? Porque está comprobado que si los altos mandos de una empresa, ¿sí? Los dueños de una empresa, los accionistas, no están realmente concientizados, sensibilizados en todas estas cuestiones de responsabilidad social, es muy difícil que esto se lleve adelante dentro de las organizaciones, ¿sí? Si desde lo más arriba de una organización no están concientizados hacia la sustentabilidad, bueno, es muy difícil que la responsabilidad social realmente se lleve adelante dentro de una organización. Si no hay una bajada de línea, como se dice, por parte de los directivos de una organización, bueno, los empleados por ahí pueden tener muy buenas intenciones, pero no termina llevándose del todo una buena gestión de la responsabilidad social, sino hay un compromiso de los gerentes, los accionistas, de los dueños, ¿sí? Hacia este tipo de esta cuestión, ¿sí? Por otra parte, ya en ese momento se empezaba a detectar que había cada vez más gerencias, es decir, áreas dentro de la organización llamadas gerencias destinadas a la responsabilidad social, ¿sí? Es decir, que ya en ese momento se estaban creando áreas dentro de la organización dedicadas pura y exclusivamente al tratamiento de la responsabilidad social. En algunas organizaciones se llama responsabilidad social empresaria y otras empresas donde lo denominan área de sustentabilidad, área de... digamos, hay algunas organizaciones donde se maneja a nivel de comités o de equipos multidisciplinarios, ¿sí? En menor medida se lleva adelante a través de fundaciones. ¿Qué pasó? Que cuando la responsabilidad social empieza a gestionarse dentro de las organizaciones, allá por la década del 70, del 80, ¿sí? Y empezó primeramente a partir de fundaciones, es decir, las empresas que querían llevar adelante prácticas de responsabilidad social, ¿qué hacían? Lo hacían por separado de la empresa, formaban una fundación aparte y a través de esa fundación, que es una entidad sin fines de lucro, llevaban adelante este tipo de acciones. Hoy por hoy se gestiona más desde lo interno de la organización, en forma de alguna gerencia, en forma de alguna área o comité, ¿sí? Pero lo que tienen de característica todas estas áreas es que son transversales. ¿Qué quiere decir esto? Es que estas áreas van a tener personas de distintas áreas de la organización, ¿sí? No solamente desde el punto de vista de la sustentabilidad o la responsabilidad social, sino también gente de recursos humanos, gente del área ambiental, gente del área de sociólogos, ¿sí? Son áreas muy ricas en cuanto a recurso humano, ¿sí? Porque son muchos los temas que abarca la sustentabilidad, ¿sí? Entonces hay que tener gente de distintas áreas, de distintos conocimientos, que maneje distintos conocimientos, ¿sí? Ustedes quizás el día de mañana formen parte de estas áreas, si les gusta la responsabilidad social y, digamos, pueden estar dentro de una empresa constructora, especializados en arquitectura sustentable el día de mañana, trabajando con otras personas, ¿sí? O sea, imagínense ustedes también siendo parte de esto, o sea, es la idea, digamos, que ustedes sepan que ustedes, digamos, pueden el día de mañana trabajar en estas cuestiones, ¿sí? Y la mayoría de los encuestados en ese momento, un 65%, percibía una falta de correlato entre la gestión real de las empresas y el contenido que se publica en los reportes de sustentabilidad. ¿Qué significa esto? Una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Es decir, un gran porcentaje de encuestados ven dentro de estos, ¿vieron estos ejemplos de España y de Colombia que yo les traía hoy, que eran extractos de reportes de sustentabilidad? Bueno, hay muchos encuestados que decían, bueno, lo que está en los reportes
no condice mucho con lo que realmente hace la organización en la práctica, ¿sí? O sea, que están poniendo una información ahí que no se condice mucho con lo que pasa en la realidad, ¿sí? O lo que se trató de buscar, digamos, y es cada vez algo más que se busca cada vez más, es que los reportes de sustentabilidad, esos informes que la organización, por los que la organización comunica a sus grupos de interés, cómo desarrolla sus actividades de sustentabilidad, sean cada vez más cercanos a la realidad, ¿sí? Poné unas Cada vez hamburguesas si hay querés. más Acá pan, mecanismos, cada vez hay más herramientas como para, una de esas es el como análisis de la quiera. materialidad, que se usa mucho para hacer reportes de sustentabilidad, que implica esto, que No, digo, las para no empresas cocinar, comuniquen porque lo que sacamos realmente pan es de hamburguesa. importante a sus grupos de interés y que sean cosas que realmente se hicieron en la Dale, dale. realidad, ¿sí? Que no sean solamente cosas bueno, que queden en el dicho, que del dicho se vaya al hecho, ¿sí? Que la responsabilidad social realmente se haga. Bueno, ¿y cómo, digamos, con todo este impacto de la pandemia, del COVID, ustedes me preguntarán, bueno, ¿cómo impactó esto en las organizaciones, ¿no? Las empresas que estaban haciendo responsabilidad social en Argentina? ¿Qué pasó? Bueno, la pandemia trajo un montón, digamos, trajo un impacto fuertísimo en todo lo que es el desarrollo sostenible y en la responsabilidad social. De hecho, hay muchas opiniones, hay opiniones que son positivas en cuestión a la pandemia y cómo afectó a la responsabilidad social. Hay opiniones positivas que dicen que la pandemia justamente a todo lo que es desarrollo sostenible lo ayudó porque hizo que la gente se concientizara mejor en cuanto a lo que es la sustentabilidad y bueno, realmente digamos, hay muchos informes que dicen que, bueno, que al haber habido una menor, no sé, seguramente los han escuchado, que al haber habido una menor circulación de personas, digamos, ambientalmente esto hizo mejor, porque, digamos, hubo menos emanación de gases de efecto invernadero, digamos, bueno, está muy en tema ahora el tema de los carpinchos en Nordelta, pero bueno, lo traigo a colación como un tema de los animales, de la biodiversidad, que digamos floreció gracias a la pandemia y por ende también esto llevó a también que determinadas especies pudieran vivir mejor. Entonces hay opiniones que son positivas respecto a que la pandemia fue buena para la sustentabilidad y va a ser buena para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Hay otras opiniones que son negativas, que digamos han llevado a decir de que, bueno, que si antes no se podían conseguir la sustentabilidad antes de la pandemia, menos ahora, que digamos que se ha abierto una brecha entre sobre todo en cuestiones de pobreza, en cuestiones de hambre, que también hacen a la sustentabilidad. Entonces, bueno, pero esto lo vamos a ver mejor dentro de la unidad 3 cuando veamos más los objetivos de desarrollo sostenible y cuáles son las tendencias. ¿Qué pasó en Argentina? Volvamos a Argentina. Hay un informe muy bueno de la UBA. La UBA tiene un área que se dedicó, bueno, a ver cómo había sido la contribución de las empresas a la responsabilidad social en este periodo de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, se relevaron 272 iniciativas de responsabilidad social que fueron desarrolladas en pandemia por distintas empresas. Y lo que llegaron a la conclusión es que la acción más, digamos, por así decir, elegida por las empresas a la hora de, digamos, hacer responsabilidad social había sido la donación de servicios, ¿sí? Otras empresas a nivel mundial eligieron la donación de dinero, ¿sí? Como una práctica de responsabilidad social, donar dinero. En cambio, acá en Argentina esa práctica mucho no se realizó porque hay una falta de confianza hacia
en esto de la donación y, bueno, dónde va a ir el dinero y quién lo va a utilizar. Entonces, lo que más se donaron fueron servicios. Y también hubieron otras buenas prácticas de responsabilidad social que se utilizaron. Fíjense, por ejemplo, está la donación de alimentos, aquí en un 5,7%, la readecuación empresaria, es decir, digamos, readecuación empresaria es reeducar a las personas en cuanto a hábitos nuevos, ¿sí? El uso de mascarillas, hábitos digamos, de seguridad, de higiene, readecuarse en cuanto a áreas, en cuanto a funciones, empezar a cumplir distintas funciones. La donación de insumos, ¿sí? Hay muchos que donaron insumos, hay muchos que donaron productos. El voluntariado, también fíjense que fue muy importante acá, y bueno, hay muchas empresas que se tuvieron que transformar en lo que venían haciendo, empezar a desarrollar otras actividades totalmente distintas, ¿sí? En este informe entraron el 85% de los encuestados fueron empresas y el 15% restante fueron organizaciones del tercer sector, ONGs, organizaciones religiosas, organizaciones de salud sin fines de lucro, ¿sí? Y cuáles fueron vamos a ver un poquito ese informe porque realmente es muy rico en cuanto a información, y quiero comentarles cuáles fueron esas donaciones de servicios que se llevaron adelante. Fíjense, por ejemplo, la cadena WeWork ofreció espacios en sus edificios por hasta 3 meses para entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro en la lucha contra el COVID. Esto fue una donación de un servicio, fue un alquiler, digamos, un alquiler gratis, de oficinas que estaban desocupadas porque la mayoría de sus trabajadores estaban trabajando en sus casas, entonces ellos alquilaron gratuitamente sus oficinas a entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro. Facebook, por ejemplo, lanzó un centro de recursos en español, herramientas nuevas para apoyar pymes en sus plataformas, como el botón en Instagram para pedir comida, en Pedido Ya, Rappi y Uber Eats, el sticker apoya negocios locales, entre otros. También facilitó gratis por 12 meses su plataforma de teletrabajo, Workplace Advanced. Esto también es responsabilidad social, es una donación de servicios, ¿sí? Fíjense, esta por ahí la van a ver más como una donación de servicios. La Red Federal Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires atendió 600 casos de patrocinio legal gratuito desde el 20 de marzo, es decir, dieron asesoría legal gratuita, ¿sí? Mercado Libre no cobró recargos de intereses por atrasos en las cuotas que vencieron en marzo para los préstamos otorgados por Mercado Crédito a comerciantes y a usuarios que procesan cobros con Mercado Pago. La Mendocina Go School liberó su plataforma educativa para que escuelas y colegios puedan desarrollar actividades de forma virtual, ¿sí? Bueno, y hay un montón. Globant, por ejemplo, realizó una multiplicidad de acciones desde colaborar con escuelas para adaptarlas al entorno online rápidamente hasta brindar webinars gratuitos, como para ayudar a las empresas a capacitarlas para que puedan usar ese servicio, ¿sí? Y puedan acceder a la educación virtual. También puso a disposición 30 impresoras 3D para imprimir suministros médicos, ¿sí? ¿Quiénes fueron las principales, digamos, a qué se dedican las empresas que hicieron este tipo de acciones? Bueno, el informe habla de que, bueno, mayoritariamente, fíjense, que fueron empresas dedicadas al sector de alimentos y bebidas, las que impulsaron este tipo de acciones, y empresas de tecnología. Pero fíjense que hubo de todo. Empresas del agro también, empresas provenientes del sector automotriz, ¿sí? Dentro de este tipo de acciones de responsabilidad social. Todas obviamente tratando de llevar adelante sus acciones de responsabilidad social con lo que la pandemia les permitió, ¿sí? Pero sin dejar de hacer este tipo de actividades aún en pandemia. Bueno, y en todo este tema, cuando en el mes de abril yo tuve que dar un seminario, se los digo para finalizar un poco la clase de hoy, bueno, justamente hablando un
poco del tema de Argentina. ¿Qué es lo que moviliza hoy por hoy en Argentina hacer responsabilidad social? Esos fueron un poco los interrogantes a la hora de dar ese seminario en abril. Y hice una pequeña encuesta, ¿sí? La encuesta acá, digamos, en Bahía Blanca, a través de Google Forms, que fue entre el 23 de marzo de este año y el 1 de abril, como para relevar un poco si la responsabilidad social es vista como una necesidad o como una imposición, ¿sí? ¿Qué es lo que pensaba la gente de la responsabilidad social? ¿Sí? Entonces, bueno, contestaron esa encuesta, hubo de todo por parte del público, del sector académico, empleados, profesionales, empresarios, hubo un poco de todo, o sea, hubo en cuestión a las respuestas, y fueron casi 100 respuestas las que se obtuvieron. Y bueno, yo lo que preguntaba en esa encuesta era un poco, bueno, ¿qué significa para vos la RCE? ¿No? Las opciones que se daban dentro de esa encuesta era, bueno, para vos es la manera en que se adoptan criterios y se toman decisiones cotidianas en la empresa, o lo ves más bien asociado a la filantropía, al lavado de imagen, ¿sí? ¿O te parece que es asimilable al desarrollo sostenible, a la sostenibilidad? ¿Sí? Bueno, las respuestas fueron variadas. En un 59% de las personas opinaron que es la manera en que se adoptan criterios y se toman decisiones en las organizaciones todos los días, ¿sí? Pero todavía hay una zona roja, todavía hay una zona, hay personas que piensan que se trata de filantropía, se trata digamos, de un lavado de imagen, un greenwashing, lo que se llama, ¿sí? Es decir, bueno, lavar un poco la imagen de la organización y hacerla ver como que es buena para la sociedad, ¿sí? Y nada más. Mientras que hay un 18% de esa encuesta que dijo que no, que bueno, que la verdad que lo asocia con lo que es el desarrollo sostenible, con la sustentabilidad, ¿sí? Que es un poco lo que yo les contaba recién en esta encuesta que se hizo en el 2012, con 10 años para atrás, donde ya en ese momento un 70% lo asociaba a la sustentabilidad. Bueno, acá de nuevo volvió a surgir, como que hay gente que lo asocia con ese término. Y bueno, y después hubo un 1% que dijo, bueno, es un poco de cada cosa, ¿sí? Es un poco de cada cosa. Bueno, ustedes, con todo lo que vieron en estas dos clases conmigo, ¿qué es lo que piensan? A ver, armando un poco de debate. ¿Lo ven más como una necesidad de las empresas? ¿Lo ven como una imposición? ¿Cómo ven este tema? Que por ahí es nuevo para ustedes. ¿Qué les parece? Debería ser una necesidad tener esa responsabilidad social. Pero creo que también más allá de la voluntad de cada empresa, ¿no? Quizás algunas que son un poco más grandes tendrán un área dedicada a esto y las que son más chiquitas, están recién arrancando, no lo ven tan necesario. Quizás tienen un poco de empatía con la sociedad, pero no como esa necesidad, ¿no? No sé si me explico. Sí, se entiende. Bueno, ¿y los demás qué piensan? ¿Cómo lo ven a esto? ¿Como algo necesario o como algo que es impuesto? Como algo obligatorio, digamos, cuando hablo de una imposición, como algo que hay que hacer sí o sí. Yo opino parecido también, como que por un lado es una necesidad porque, digamos, pueden haber actores que influyan negativamente en los proyectos, pero a la vez una imposición, tal vez desde el punto de vista de que tienen que, digamos, hacer esas concesiones, digamos. No O sé. sea, vos lo verías como algo mixto, como un poco de necesidad y un poco también de imposición. Sí, creo que sí. Por ahí, también desde el análisis de la matriz, esto de tener que mantener satisfechos a ciertos actores o mantenerlos informados, capaz que es como
Bueno, un poco de imposición me suena. O algo más, no tan voluntario, por así decirlo. Ujú. Sí, está bien el análisis que haces. En realidad, sí, es como que también es algo que tiene, en este caso de esta herramienta de la matriz, es algo que sí, que la organización tiene que hacer sí o sí. Hay cosas que sí, digamos, si voluntariamente quiere hacer responsabilidad social, tiene que desarrollar una matriz. Tiene que saber cómo son sus distintos grupos de interés. ¿No? Claro, sí, sí, eso sí. Bien. ¿Qué más? ¿Qué piensan los demás? Ya se durmieron todos los demás. ¿Nadie más? Bueno, les cuento. Dentro de la segunda pregunta que les hacía a los encuestados, digo, bueno, ¿cómo lo ves? ¿Como una necesidad, como una imposición, como una mezcla de los dos? Bueno, fíjense, el 72% opinó esto, que como vos hablabas, Federico, el tema de que, bueno, que es una mezcla de las dos cosas, una parte es necesidad y una parte también es imposición, ¿sí? Entonces, cuando yo les preguntaba, ¿por qué lo ves como una necesidad? Yo les decía, bueno, ¿lo ves como una necesidad para conseguir financiamiento o por un tema de marketing o para mejorar el clima de trabajo o por una cuestión de costos? ¿Se acuerdan ese círculo virtuoso de la responsabilidad social que veíamos la clase pasada? Que una cosa llevaba a la otra. Digamos, si digamos, la empresa mejoraba su clima laboral, esto hacía que mejorara la parte financiera, eso hacía que la empresa fuera más sustentable, bueno, un poco relacionado con eso, ¿no? Lo ves como algo que mejora el clima de trabajo y por eso es una necesidad, o por una sumatoria de todo. Bueno, acá hubo opiniones diversas, ¿sí? Fíjense que pocas personas contestaron para conseguir financiamiento, para marketing, por una cuestión de costos. Más opinaron en función de que que sirve para todo, lo ven como una necesidad para todo, para que todo funcione mejor dentro de la empresa. En la cuestión de marketing, financiamiento, clima de trabajo, todo se va a beneficiar. Y hubo un 27% que contestó, esto yo no lo había puesto dentro de las opciones, lo contestó aparte, porque les ponía la opción otros para opinar, y un 27% de opiniones que fueron hacia la parte de la sustentabilidad, una necesidad de ser más sustentable. Hubo opiniones que dijeron, lo veo como una necesidad donde las empresas pueden usar su poder económico para alcanzar una sociedad más justa. Entonces, por eso lo ven como una necesidad. Una necesidad para que todos vivan mejor, para alinear los valores de la empresa en pos de un impacto positivo con todos los grupos de interés. ¿Sí? Hubo ahí un porcentaje grande de una necesidad en pos de una mayor sustentabilidad. Y por otro lado, los que lo vieron como una imposición, yo les preguntaba si era por una cuestión de reputación, o por qué es lo que esperan los clientes, o para poder conseguir financiamiento. Y bueno, ahí estuvo un poco repartido, pero mayoritariamente en esta cuestión de la reputación, que es lo que hablaba la encuesta de comunicarse, que era uno de los, digamos, uno de los puntos más importantes a considerar por las empresas a la hora de hacer responsabilidad social. Era la cuestión de la reputación, ¿sí? Los que vieron la responsabilidad social como una imposición, lo vieron por el lado de que no, es una imposición porque, digamos, voy a hacer más, voy a tener una mejor reputación, ¿sí? Digamos, van a opinar mejor de mí si hago responsabilidad social. Entonces lo ven desde ese punto de vista como una imposición, ¿sí? Y el 70% de los que contestaron que lo veían como una imposición eran los mismos que veían a la responsabilidad social como algo que tiene que ver con filantropía o lavado de imagen, ¿sí? Así que bueno, nada, era esto también que quería compartir con ustedes.
para que tengan por ahí algo un poquito más actual y un poco más de lo que se piensa. A ver, fue una encuesta pequeña, pero para que tengan algo un poco más actual y un poco más de acá, ¿sí? No tan a nivel país, sino más bien de acá. Bueno, por último, acá están, como les decía, toda la bibliografía que se utilizó para realizar las clases. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que me quieran comentar? ¿Alguna duda que les quedó? No, yo creo que seguramente el tema de identificar y, y clasificar los actores nos va a quedar más claro después con la práctica, Sí, hay haciendo una cosa alguna. que me olvidé decirles. Hay una cosa que me olvidé decirles. El tema de que cuando vean el tema de poder, del poder que tienen los distintos grupos de interés, que tengan en cuenta, por ejemplo, la posición que ocupan esas personas dentro de las organizaciones o fuera de la organización, la posición que ocupan, el estatus que tienen, la representación que representan, ¿sí? Esos grupos de interés, la influencia que pueden llegar a tener sobre otros. Todos estos indicadores son indicadores de poder, ¿sí? Cuando ustedes analicen el poder de uno u otro actor, tengan en cuenta eso, el estatus que tiene, la posibilidad de influenciar sobre el otro, si controlan recursos que son importantes para la organización, ¿sí? Si controlan una materia prima que es más importante para ustedes, ¿sí? O si controlan, por ejemplo, un secreto, una patente, ¿sí? Eso les da más poder a un grupo de interés por sobre otros, ¿sí? Si tienen un conocimiento determinado que no tiene otro grupo de interés, eso también es un indicador de poder, ¿sí? La reputación que tienen, pero obviamente tengan en cuenta que estos indicadores de poder varían con el tiempo. Por eso esa matriz de interés y poder que hoy vimos para esa estrategia va a ir cambiando de acuerdo a la estrategia o la decisión que vaya a tomar la organización, ¿sí? Porque las personas van cambiando, hoy una persona tiene un determinado poder y después puede ser que dentro de un tiempo esa persona no tenga ya el mismo poder que tenía antes, o ese grupo, ¿sí? Entonces es un estudio que se hace para, digamos, un momento determinado y para una estrategia, pero va cambiando, entonces las organizaciones tienen que ir viendo, ¿sí? Para sus distintas estrategias, cuáles van a ser estas distintas posturas, ¿sí? Pero sí tengan en cuenta cómo se van a dar cuenta que alguien tiene poder. ¿Cómo se van a dar cuenta? Si tienen estatus, si controla un recurso, si controla un conocimiento, ¿sí? Si controla una determinada tecnología importante, un recurso importante, ¿sí? Ahí alguien tiene poder, ¿sí? Esas son cuestiones por ahí, son símbolos de poder que, bueno, están buenos como para darse cuenta mejor a la hora de clasificar un grupo de interés, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda más. Profe, al final el horario de consulta quedó los lunes a la noche, en este horario. Aún hay 25 respuestas, no sé si Ah, ok. va a haber más personas que participen, pero hasta ahora, por lo que yo había visto, quedaba el martes de 18 a 20 Ok. como horario de consulta, como horario elegido en forma mayoritaria. Pero bueno, hablen con sus compañeros con los que todavía tienen que votar, así bueno, se termina de definir, porque había hasta ahora, por lo que yo había visto, 25 respuestas. Sí, Y ustedes es son, un tercio. prácticamente, ustedes son 64. Sí, sí. Así que traten Ahí. eh, Ok. de comunicar, o sea, así, digamos, hasta ahora sigue el horario que se había establecido en un principio, Ok. ¿sí? Así que bueno. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, los libero entonces. Bueno, nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Vale, nos Buenas vemos. noches a Chao. todos. Muchas Adiós. gracias. Nos Chao. vemos. Gracias.